Mientras Kale estaba solo en la biblioteca haciendo su plan, reflexionó. Hay muchos expertos escondidos como artistas o artesanos. El reino de Rohan destacaba en construcción y artes, especialmente en la escultura, gracias a la abundancia del mármol. La región de los Genituse, con sus montañas fértiles, también producía uvas para el vino. Aunque no había grandes cantidades de vino, se consideraba uno de los mejores de todo el continente. Kale, sumido en sus pensamientos sobre los individuos fuertes, había perdido incluso el almuerzo mientras reflexionaba en su estudio. La cantidad de expertos en esta tierra lo desconcertaba. No era un mundo del Murín, pero aquí también había ermitaños y personas excepcionales. Kale llegó a una conclusión. No te metas con cualquiera. Incluso un chef promedio podría ser un experto en venenos. Esta tierra era así. Un profundo suspiro escapó de los labios de Kale. Había completado su plan para evitar la muerte y vivir en paz. En ese momento, el mayordomo Hans lo interrumpió con cautela. Joven maestro, Kale, a punto de suspirar nuevamente, miró hacia Hans. El mayordomo parecía nervioso, como si esperara que Kale volcara la mesa. El mayordomo Hans le había traído la comida. Inmediatamente preguntó qué tal estaba la comida o si quería que le preparen otra cosa. Kale dijo, ¿por qué es de hacer algo tan delicioso? Hans quedó perplejo con las palabras de Kale. El Kale original tenía problemas con cualquier cosa que no fuera elegante, y le gustaba que todos supieran que solo aceptaba lo mejor de lo mejor. Y Kale preguntó, Hans, ¿quién hizo esta comida? Fue el segundo cocinero Beacrox, dijo Hans. Kale perdió repentinamente el apetito. Beacrox, el hijo del sirviente Zon, era limpio y se especializaba en el camino de la espada, no en asesinatos. Sin embargo, también se destacaba en torturas. En la novela, Beacrox admiraba la habilidad de la espada de Joyhan y había decidido seguirlo. Y su padre Ron había hecho un trato con Joyhan para ayudarlo y había decidido unirse a ellos por el bien de su hijo. Aunque no lo pareciera, Ron apreciaba bastante a su hijo Beacrox. En ese momento, Kale pensó que no debería de meterse en el camino de Beacrox y que trabajaría para dar una buena impresión. Como era costumbre, Kale disfrutó la comida una vez más. Kale, ya con la mente relajada, se dijo a sí mismo: todo se resolverá cuando Beacrox, Zon y Joyhan abandonen la región. Kale ya había hecho lo que consideraba un buen plan para que eso sucediera, escribiendo en una hoja los eventos que sucederían en los primeros 5 volúmenes de la novela. Cuando Hans entró a la biblioteca, vio que el escritorio estaba completamente vacío. El documento en el que Kale había estado trabajando tan duro ya se había quemado en el fuego. Kale lo había hecho él mismo. Kale había tomado precauciones y les había dicho a todos los sirvientes que no ingresaran al estudio sin su permiso. Recuerdo todo de todos modos, reflexionó Kale. Kim Zokso siempre había sido bueno recordando cosas que disfrutaba, cómics, novelas, películas. Si algo le gustaba, recordaba los nombres y las apariencias de los personajes. Por supuesto, si no le gustaba algo, no recordaba nada al respecto. Kale se acostó en una silla y pensó en lo que tenía que hacer en el futuro. Kale pensó en sus planes mientras cerraba los ojos lentamente con satisfacción. Incluso mientras se dormía, su mente seguía ocupada. El escudo indestructible era su primera prioridad. Vivir mucho tiempo sin morir y evitar el campo de batalla eran sus objetivos. Kale sonrió al pensar que, al menos, no recibiría una paliza en el momento crucial de la novela. Al día siguiente, Kale fue a desayunar. En cuanto se sentó, su padre Derum dijo: «Oí que te dormiste en el estudio anoche». «De alguna manera terminó así», respondió Kale casualmente sin mirarlo. Aunque su actitud podría parecerse grosera,
estaba acostumbrado a ser considerado la basura. Kale se levantó y el chirrido de la silla atrajo la atención de todos. Y dijo: voy a salir primero. No era una etiqueta adecuada, pero el padre de Kale, Derut, parecía gustarle su hijo sin importar nada. Y dijo: por supuesto, adelante. Gracias, dijo Kale. Kale necesitaba irse rápidamente, porque tenía muchas cosas que hacer hoy, pero Derut los detuvo un segundo. ¿Necesitas dinero hoy? Y Kale dijo: necesito un poco. Realmente eran una familia con mucho dinero. Kale contuvo su sonrisa después de escuchar que su padre le enviaría el dinero con Hans. Y se fue sin siquiera dar las gracias. Hizo contacto visual con su hermano Basen por un momento, pero Kale simplemente lo ignoró y se dirigió hacia la puerta del comedor. Kale vio que Ron lo estaba siguiendo y le dijo: Ron, voy a salir, no me busques. Este era el código de Kale para hacerle saber a Ron que dejaba la finca, ubicada cerca de la parte trasera de la ciudad, para ir a beber. Cuando Kale dijo eso, Ron solo sonrió y le deseó que tuviera un buen día y que lo estaría esperando cuando él regresara. Inmediatamente Kale dijo: no me esperes. Kale todavía temía esa expresión rígida. Después de todo, Ron era un asesino. Decidió que debía tratar mejor a Ron, y no lo haría enojar en la siguiente interacción cuando saliera de la finca. Por supuesto, Kale iba en carruaje. Llegó a su destino un poco más tarde. El conductor le preguntó cautelosa mientras abría la puerta: joven maestro, este es el lugar, ¿correcto? La cara del conductor estaba claramente llena de confusión al tener la tienda que tenía delante. Era una tienda de té llamada La Fragancia del Té con Poesía, donde se podía leer poemas mientras se bebía té. El edificio limpio de 3 pisos parecía ser bastante caro. De hecho, el dueño de la tienda era muy rico, incluso más que Kale. Sin embargo, había algo más. Él vivía aquí mientras escondía esa identidad. El propietario de la tienda de té, Vilos, le dio una cálida bienvenida a Kale. Su rostro redondo y su cuerpo completo parecían un cochinillo, pero su sonrisa era extremadamente brillante. Kale observó al hombre desde el mostrador y pensó que parecía una alcancía. Sin embargo, no era solo su apariencia lo que llamaba la atención. Vilos era un amante del té, un apasionado bebedor. La tienda llamada La Fragancia de Té con Poesía era un oasis de calma y armonía. Kale depositó una moneda de oro en el mostrador, listo para disfrutar de esta experiencia espiritual. Planeo quedarme en el 3er piso todo el día hoy, anunció Kale. El propietario de la tienda le sonrió. Kale señaló la estantería y preguntó: ¿tienes novela aquí también o solo poemas? Por supuesto, también tenemos muchas novelas, joven maestro Kale, respondió Vilos. ¿De verdad? Dijo Kale. Luego envía el libro más interesante y una taza de té, continuó. Vilos intentó darle cambio, respuesta a que Kale le había dado una moneda de oro. Kale se dio la vuelta y le dijo: tomaré más té más tarde, así que solo guárdalo. Vilos parecía sorprendido por la generosidad de Kale. Una moneda de oro valía 1.000.000 de galones. Kale, que tenía mucho dinero, consideró la moneda como un consejo. ¿A quién le importaba si Vilos tenía más dinero que él? Además, Kale sabía que muchos encuentros fatídicos le harían ganar mucho dinero a Vilos. Señalando las mesas en el 1er piso con la barbilla, Kale dijo: bueno, si es mucho, puedes invitar a todos los que están aquí a tomar una taza de té. Joven maestro, todavía, comentó Vilos. Suficiente, solo tráeme mi té, interrumpió Kale. Kale se dirigió al 3er piso sin preocuparse por ser respetuoso, aunque escuchaba susurros detrás de él. No le importaba, ya había suficientes rumores sobre él como la basura de la familia del conde. No hay nadie más en el 3er piso en este momento, pensó Kale, mientras se sentaba en el rincón más interior.
miró por la ventana. Este es el lugar correcto. Desde aquí tendría la mejor vista de la puerta del norte de la ciudad de Western. Kale planeaba ver a Choi-han desde este lugar hoy. Capítulo 5. Se conocieron. Parte 2. Choi-han se dirigió hacia la dirección de la ciudad de Western, recordando que los aldeanos habían hablado de dicho lugar. Aunque Choi-han había sido transportado a este mundo como un estudiante de primer año de secundaria, ya había vivido aquí durante décadas. Su tiempo en el bosque de la oscuridad, luchando por sobrevivir, lo habían vuelto más duro y racional de lo que cualquiera podía esperar después de tal experiencia. Choi-han sabía que debía informar al conde Genituse sobre lo ocurrido en la Villa Harris. Aunque era una aldea remota, seguía bajo la jurisdicción del conde Genituse. Por lo tanto, Choi-han se dirigió a la ciudad de Western con la esperanza de al menos preparar un pequeño funeral para los aldeanos. También planeaba buscar información sobre los asesinos que había matado cuando perdió la calma. Sin embargo, antes de buscar venganza, consideró que era más importante dar a los muertos un entierro adecuado. Kale recordó la interacción con Choi-han en la novela. ¿Por qué debería importarle a mi padre si algunos aldeanos inútiles están muertos? Esta taza de alcohol en mi mano vale más que todas sus vidas inútiles combinadas, dijo Kale. Choi-han se rió de las palabras de Kale y respondió: «¿Qué pensamiento más interesante? Tengo mucha curiosidad por saber si cambiará de opinión o no». «Lo probamos», dijo Choi-han. Choi-han había golpeado a Kale hasta dejarlo casi muerto, pero lo sorprendente fue que Kale nunca cambió de opinión, incluso de haber sido golpeado de esa manera. «Ah, me dan escalofríos», murmuró Kale, mientras se frotaba el brazo volviendo al presente. Rápidamente tomó un sorbo del té que Vilos le había traído y miró por la ventana una vez más solo para sentir los escalofríos nuevamente. «Es ese tipo», dijo Kale, en el momento en el que las puertas se abrieron por la mañana. Un hombre joven con la ropa quemada y marcas negras por todas partes se acercó. Era Choi-han. Kale no se levantó de su asiento mientras observaba. Aunque su apariencia era desordenada debido a los eventos en el pueblo, su velocidad era admirable. Corría como un loco, cubriendo una distancia que normalmente tomaría una semana en carruaje. El guardia bloqueó el camino de Choi-han, quien lucía completamente exhausto y caminaba con la cabeza baja. Kale no sabía lo que estaba diciendo, pero pudo ver a Choi-han sacudir la cabeza ante la pregunta del guardia. «Estoy seguro de que están preguntando si tiene algún tipo de identificación», dijo Kale. Los guardias de Western eran generalmente amables, pero estrictos cuando se trataba de las reglas, reflejando la personalidad del conde Derul. Ellos lo echaron, como era de esperar. Choi-han volvió a salir por la puerta sin lanzar un ataque. Después de coser continuamente durante un día, su conciencia, ligeramente recuperada, le decía que no matara a un hombre inocente. Choi-han ahora esperaría hasta la noche antes de saltar sigilosamente por encima de la muralla de la ciudad para entrar. Kale se levantó, bajó las escaleras y le informó a Vilos que volvería pronto. «Necesito hacer las preparaciones para obtener ese escudo indestructible hoy», dijo Kale. «En esta novela hay todo tipo de cosas extrañas. Al igual que cualquier mundo de fantasía, este también tenía su historia antigua. Durante ese tiempo, ni la magia ni el armamento estaban desarrollados. En cambio, la sociedad se basaba en talentos innatos y poderes sobrenaturales. Los poderes más fuertes eran poderes divinos y fuerzas naturales. Algunos de estos poderes habían perdurado hasta el presente, ocultos en lugares o artículos. Si se cumplían las condiciones adecuadas, era posible adquirir estos poderes antiguos. Kale tenía un objetivo claro: reunir estos poderes antiguos para fortalecerse. Además, conocía un poder antiguo que podía potenciarlos. Para dar el primer paso a su plan, Kale comenzó a buscar el poder antiguo oculto en la ciudad de Western.
Conocía los requisitos para hacerlo. Entró en una tienda de pan. El panadero, temeroso debido a la reputación de Kale como basura, le dio la bienvenida. Kale asintió y pidió un poco de pan. «Perdóneme», dijo el señor. Kale señaló todo el pan de la panadería y respondió con severidad: «Todo de aquí para allá». La moneda de oro que sacó Kale comenzó a girar en el mostrador. «Empaque todo». El panadero parecía estar congelado mientras Kale seguía hablando. 2 o 3 monedas de oro deberían ser suficientes para una semana de pan, ¿verdad? La mirada del panadero, que había estado en la moneda de oro, se dirigió a Kale. Era demasiado dinero para pagar el pan. Kale solo respondió estoicamente a los ojos temblorosos del panadero: «Puedo ir a otro lugar si no quieres». El panadero se movió rápidamente, y después de unos minutos, Kale salió de la panadería con una bolsa llena de pan sobre su hombro. Aunque solo era pan, pesaba bastante. Kale caminó tranquilamente por la calle, notando que cualquiera que hiciera contacto visual con él se daba la vuelta rápidamente y se alejaba. La mayoría de las personas incluso escaparon para evitar el contacto visual con él. Kale caminaba por los barrios bajos de la ciudad de Western, donde las miradas de los comerciantes y la gente se apartaban de él. A pesar de su reputación como basura, Kale seguía adelante. El olor dulce del pan en su bolsa atraía la atención, pero Kale ignoraba las miradas. La punta de su costoso zapato de cuero se ensuciaba con el agua sucia. A medida que subía una pequeña colina, las miradas y los pasos de las personas que lo seguían disminuían. Kale se detuvo en la cima y miró hacia la ciudad de Western. Kale volvió a sus sentidos mientras se dirigía hacia un árbol que estaba cercado en todas direcciones. La cerca, hecha de tablas del ancho del cuerpo de Kale, tenían una entrada podrida que se rompió fácilmente cuando Kale la empujó. Este gran árbol parecía haber durado cientos de años, a diferencia de los árboles en los barrios pobres que generalmente se cortaban en leña. De pronto, Kale podía escuchar unas palabras de 2 niños que lo habían seguido desde los barrios pobres. Eran los únicos presentes. «No puedes acercarte a ese árbol», le advirtieron, pero Kale ignoró la advertencia y escuchó otra voz preocupada: «No puedes ir allí. Es un árbol devorador de hombres». Este árbol tenía la reputación de convertir a cualquiera que se colgara de él en una momia durante la noche. Además, cualquier sangre que caía sobre él desaparecía instantáneamente. Alrededor del árbol solo había tierra. Ni hierba ni malas hierbas crecían allí. Este era el árbol que Kale estaba buscando. En la antigüedad, una persona que amaba la comida fue expulsada de un lugar de adoración debido a su gula. Esta persona murió de hambre, y se dice que este árbol creció sobre su cuerpo, albergando su rencor y su fuerza. El escudo indestructible que Kale estaba buscando estaba allí. La mayoría de los poderes antiguos eran misteriosos y primitivos. Kale sacó un pan de la bolsa y observó cuidadosamente un agujero del tamaño de la cabeza de un adulto. Antes de comenzar su trabajo, necesitaba enfrentar a los dueños de esas voces. Sin embargo, antes de que Kale pudiera decir algo, la voz se hizo aún más fuerte, y le decían, «Vas a morir, no lo hagas. Siempre hay entrometidos sin importar a dónde vayas», murmuró Kale, mientras giraba la cabeza. Notó a una niña que parecía tener alrededor de 10 años, sosteniendo la mano de su hermano menor mientras lo miraba. Sus ojos estaban llenos de preocupación, y Kale dijo: «No voy a morir». Kale sacó 2 panes de la bolsa y los arrojó en dirección de la niña. «Toma eso y piérdete», dijo Kale. El joven tomó instantáneamente el pan, pero la joven todavía dudaba. Al final, Kale necesitaba usar su identidad. «Ustedes 2 no saben acerca de Kale, la basura», les dijo. La cara de la joven palideció. Su hermano menor solo miró a Kale antes de recoger el otro pan para su hermana y comenzó a tirar de su brazo. La joven miró hacia atrás y hacia delante del árbol y a Kale.
incluso mientras su hermano la arrastraba. «No puedes morir», seguía diciéndole a Kale. Bajo la sombra del antiguo árbol, Kale, estando completamente solo, colocó la bolsa de pan en el hoyo oscuro. Este no era un simple árbol, sino uno con un hambre insaciable. El poder que dejó la persona que murió de hambre estaba vinculado a él. Para desbloquear su escudo indestructible, Kale debía alimentar el árbol, hasta que la oscuridad desapareciera. Una vez que la oscuridad finalmente desaparezca, aparecerá la luz que se escondía debajo. Una vez que eso sucediera, el escudo indestructible se convertirá en el de Kale. Kale puso la abertura de la boca en el agujero y vació todo el pan. Sin embargo, la oscuridad continuó permaneciendo una vez que Kale retiró la bolsa. «Supongo que necesitaré unas 10 bolsas más grandes», dijo Kale. Así que decidió regresar al día siguiente. Al bajar de la colina, Kale se encontró con los hermanos y les dijo: «Si quieren comer pan de nuevo mañana, no digan nada a nadie». Los hermanos solo asintieron. De vuelta en la tienda de té de Vilos, Kale pidió una taza de té refrescante y se sentó en el tercer piso. Solo se levantó cuando la noche cayó y la oscuridad envolvió el exterior. Ahora era el momento de encontrarse con Joyhan, que vendría desde afuera del muro